¿Qué tal? Mucho gusto. Vamos a trabajar las compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Precisamente son, sirven para la composición de un circuito electrónico eh, con una función muy importante que nos devolverá energía. Con fines educativos, esta es la definición que nos presenta Google. Son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales y se están obtenidos mediante operaciones lógicas binarias, suma, multiplicación, y que son precisamente estas compuertas lógicas de las que estamos hablando. Las compuertas AND, OR, NOT. Existen otras, pero vamos a explicarlas más adelante si se diera la oportunidad. Así que empezamos a trabajar de esta manera para que nos vayamos comprendiendo. Vamos a trabajar las compuertas AND, OR y NOT, pero tenemos que empezar y vamos a regresar a la teoría. Cuando nosotros construimos una tabla de verdad, he ahí la importancia de la tabla de verdad. Empezamos a construir una tabla de verdad con los valores B igual verdadero. Empezamos con el valor F, podemos construir eh, B, F, etcétera. O sea, en una tabla de verdad, el valor es una B, es una F, pero en una composición binaria, la B será igual a 1, la F será igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a construir una tabla, de verdad tendremos que ver las variables, sea este caso A y B, entonces estamos diciendo que hay dos variables, entonces sería 2 elevado a la 2, precisamente. Vamos a regresar. Si hay dos variables, sería 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2. Que en otras palabras estaríamos diciendo que sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y la segunda sería verdadero, verdadero, falso, verdadero y falso. Esa es la forma tradicional de cómo nosotros hacemos una tabla de verdad. Empezamos a construir una tabla de verdad. Pero mucho ojo, si ya dijimos que la B será igual a, a 1 y la F será igual a 0, entonces, ¿cómo quedaría nuestra tabla sustituyendo estos valores? Quedaría de la siguiente manera. Empezaríamos a trabajar 1, que es el valor de B, 1, y 0, que es el valor de F. En la segunda variable diríamos 1, 1, diríamos en esta parte 0, diríamos 1 y diríamos 0. Esto es exactamente lo mismo. Esto es exactamente lo mismo, solo que estamos refiriéndonos en valores binarios, unos y ceros, porque los números binarios se componen por unos y ceros. Sistema binario. Sistema binario. Entonces, para construir una tabla en una compuerta lógica, que es lo más viable o es el inicio, para crear una compuerta lógica, después tal vez ya no será necesario, usando una lógica más rápida. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Si ya dijimos que para construir nosotros una tabla de verdad empezamos con verdaderos, lo único que va a cambiar al construir nuestra tabla
va a ser de la siguiente manera, que ya no empezaríamos con 1, sino empezaríamos con 0. Es decir, que nuestra tabla la construiríamos de esta manera. Empezaríamos con falso, falso, verdadero, verdadero. O sea, lo contrario nada más. No estamos diciendo de que estamos cambiando las cosas, sino que son con fines de electrónica, con fines de circuitos electrónicos. Bien, entonces, como ya nos dijeron que tenemos que empezar con falsos, entonces, ¿cómo empezaríamos una tabla? Empezaríamos de esta manera, 0, 0, 1, 1. Si tuviéramos aquí la variable A. Y si tuviéramos aquí la variable B, esto lo empezaríamos aquí con ceros. Aquí sería 1, 0 y 1. Bien. Es así como empezamos a construir la tabla. Bien. Ahora vamos a pasar rápidamente a la primera compuerta que la tenemos aquí y es la compuerta AND. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros la compuerta AND? De la siguiente manera. Primero le vamos a dar una razón lógica o una combinación lógica. Cuando decimos nosotros verdadero y verdadero es igual a verdadero, es como que estuviéramos aquí nosotros refiriéndonos a una conjunción en tablas de verdad. En este sentido, AND significa multiplicación. Entonces, si verdadero es igual a verdadero, entonces 1 por 1 es igual a 1. Es decir, siempre que haya dos unos va a ser 1, o siempre que haya dos verdades va a ser verdad. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo empezaríamos a construir la tabla a manera de ejemplo? Empezaríamos de esta manera. Vamos a cambiar el color para que nos quede un poquito más claro. Empezaríamos a construir 0, 0 porque dijimos que empezamos con la F, 1. Y aquí empezamos con ceros, con unos, 1, 0 y 1 final. Entonces, vamos a proceder a analizar, a conseguir el resultado de esta tabla de verdad, función o resultado. ¿Cuál sería el resultado de esta función? A por B, porque es una función AND, que estaríamos diciéndolo entonces de esta manera, A por B. El resultado sería el siguiente: si 0 por 0 es igual a 0, 0 por 1 es igual a 0, 1 por 0 es igual a 0, pero dice que 1 por 1 es igual a 1. Entonces, este es el resultado de una función AND, A por B. ¿Cómo podemos comprobar esto? Aquí nos indica la tabla que precisamente con estas combinaciones tendríamos energía eléctrica o corriente eléctrica. En otras palabras, podemos decir que si colocamos un 1 aquí y si colocamos un 1 en la entrada de B, tendríamos un 1 como resultado. Entonces aquí tendríamos A por B con corriente eléctrica. Y lo vamos a probar. Vamos a hacer una prueba. Vamos a utilizar un programa que se llama Cedar Logic. Con este programa vamos a graficar lo que acabamos de hacer. Es decir, vamos a graficar A por B. Y vean ustedes el signo también de AND, el símbolo de AND. ¿Ven? Que es un semicírculo.
Y en cambio el de OR tiene como una entrada hacia adentro, hacia la parte derecha. Entonces vamos a hacer la prueba correspondiente en AND. Vamos a colocar aquí para una variable, para la variable, muy bien. Vamos a colocar para la variable B y una para la variable A. Y vamos a colocar aquí AND, porque eso es lo que nos solicita. Bien, entonces vamos a colocar aquí el texto también para que podamos comprender bien y que se pueda entender. Tenemos una entrada entonces que va a conectar y aquí vamos a colocar B. Esto sería B. Esto sería A. Y le vamos a dar una salida de energía. Vamos a hacer una prueba. Ok. Entonces, A y B, pero como aquí está unido, entonces esto significa multiplicación. Entonces aquí le vamos a colocar que, para que se pueda comprender también, que ya cuando están unidos, entonces sería aquí A por B. A por B. Entonces, ¿qué nos dice la tabla? ¿Qué nos dice la tabla? Si tenemos aquí nosotros 0 apagado y A apagado y B apagado, entonces va a estar apagado. No va a haber energía. A apagado y B encendido, tampoco va a tener energía. Se queda la energía a medias. Si tenemos en esta otra opción A encendido y B apagado, tampoco tenemos energía. Pero si tenemos A encendido y B encendido, entonces sí tenemos energía eléctrica. Tenemos una corriente en ese circuito y está correcto. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es OR, la compuerta OR. La combinación aquí es la siguiente. Aquí es una suma o suma y se compara con la disyunción en las tablas de verdad. Por eso es muy importante. Entonces, aquí las combinaciones siguientes son donde 1 más 0 es igual a 1 y donde 1 por 1 es igual a 1. Algunos dirán, ¿por qué? Porque si tenemos aquí verdadero y falso, en una disyunción va a ser verdadera, porque siempre, mientras haya una verdad, va a ser verdadera. Y en esta operación, si tenemos una verdad, pues lógicamente será verdad. Por eso es que el resultado este es correcto. Entonces, vamos a colocar el resultado aquí si nos piden que sea la operación, como es una suma, sería A más B. Bien, entonces empecemos a armar nuestra tabla de la verdad. Dijimos que empezamos con ceros, ceros, unos y unos. Aquí sería 0, 1, 0, 1. El resultado o función. ¿Cuál sería la función? Resultado, como ustedes quieran. Función o resultado. Lo vamos a dejar aquí. Función, función o resultado. Si ya nos dieron estas combinaciones, 1 más 0 es igual a 1 y 1, aquí está incorrecto, aquí es el signo más. Lo vamos a borrar y lo vamos a dejar aquí, que es el signo más. Tenemos que tener en cuenta esto porque si no nos podemos confundir. Bien, entonces 0 más 0 es igual a 0.
0 más 1 es igual a 1. Porque mientras haya una verdad o haya un 1, va a ser resultado 1. 1 más 0 es igual a 1 y 1 más 1 es igual a 1. Hemos terminado de construir un poquito más rápido porque ya tenemos idea de lo anterior. Entonces, quiere decir, una posible combinación de encontrar energía podría ser 0 en A y 1 en B. 1 en A, 0 en B, o 1 en A y 1 en B. Vamos a utilizar la primera combinación. Puede ser una nada más. Puede ser, por ejemplo, 1 en A, puede ser 0 en B. Al final tendría que dar resultado 1, según la tabla. Y vamos a ir a nuestro programita que nos va a dar si realmente está correcto el resultado. Y vamos a ingresar dos variables, la variable A y la variable B. Entonces, vamos a decir y vamos a utilizar aquí un OR. El OR es este símbolo, precisamente del que habíamos hablado, es diferente. Y vamos a unirlos, es decir, estamos haciendo una suma y le vamos a colocar los textos para que tengamos idea de lo que estamos haciendo. Vamos a colocar aquí B. El de arriba le vamos a colocar la variable A. Y vamos a hacer una simulación de energía. Entonces, ahí tenemos. Y le vamos a colocar aquí que ya el resultado es de esto una suma porque se está utilizando OR. Entonces sería aquí A más B. Eso es muy importante saber diferenciar según la tabla. A más B. Y ya tenemos ahí. Entonces, ¿qué dice A más B en la tabla? Si 0 apagado y A apagado y B apagado, pues tenemos apagado, no hay energía, no pasa nada. Pero si tenemos A apagado y B encendido, pues sí tenemos corriente eléctrica. Vamos a hacer la otra prueba. A encendido y B apagado, sí tenemos energía. Y si tenemos A encendido y B encendido, también tenemos energía eléctrica. Entonces, ahí estamos haciendo una comprobación de que sí es posible y que es funcional una tabla de verdad y una compuerta lógica. Ahora, vamos a hacer una negación. ¿Qué significa? Que si tenemos nosotros aquí una A, sería igual a, si tenemos aquí una B, aquí sería una F, igual una F. Es decir, si tenemos un 1, entonces su negación será un 0. Y si tenemos un 0, su negación será definitivamente que un 1. Esto es precisamente una negación. Pueden haber casos mucho más grandes. Por ejemplo, si nos dan una expresión, dado el caso menos A más B, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Que tendríamos que colocar aquí otra tabla, hacer una tabla para cambiar los valores de A sumado con B. Y tendríamos que utilizar este símbolo precisamente que significa negación. Lo vamos a ver más adelante en un ejercicio bien completo para que tengamos idea de una negación y cómo funciona. Para mientras vamos a ir a Excel y vamos a trabajar este ejercicio. Este ejercicio que está un poquito más complejo que dice A más A por B en una compuerta lógica. Y vamos a empezar diciendo las variables. Aquí tenemos B y aquí tenemos A por B, que es lo del paréntesis. Y aquí tenemos A por B por B.
¿cómo quedaría ahí el resultado? Bueno, si quieren vamos a colocar aquí mejor A más B, A por B más B, para que podamos hacer una combinación. Bien, entonces, primero vamos a empezar a trabajar las variables, que quedarían de la siguiente manera. Primero empezamos a trabajar los valores. Ya habíamos dicho que tendríamos que empezar con falsos, después verdaderos, es decir, con ceros. 0, 0, porque son dos variables. 1, 1. 0, 1, 0 y 1. Bien, ahora vamos a hacer la multiplicación. Esta multiplicación que nos pide precisamente AND. ¿Qué habíamos dicho? Que 1 por 1 es igual a 1. Entonces, podemos decir 0 por 0 es igual a 0. 0 por 1 es igual a 0. 1 por 0 es igual a 0. Y 1 por 1 es igual a 1. Tenemos ya este resultado. Entonces, tendremos ahora que hacer todo el resultado completo. Quiere decir que vamos a utilizar este resultado sumado a B. ¿Y cómo se hace la suma? Entonces habíamos dicho que 1 más 1 es igual a 1 y 1 más 0 es igual a 1. Tomando estos valores para OR, porque esto sería una compuerta OR. Entonces quedaría esto sumado con esto, quedaría de la siguiente manera. 0 más 0 es igual a 0. 0 más 1 es igual a 1. 0 más 0 es igual a 0. Y 1 más 1 es igual a 1. Ya tenemos el resultado entonces de toda la compuerta. Pero vamos a copiar todo esto. Copiamos todo esto. Esto es lo que realmente nos va a servir. Y copiamos este resultado. Y lo vamos a colocar a esta parte. Aquí podemos colocarle función o resultado. Puede ser criterio de cada uno de ustedes. Función o resultado. Vamos a colocar f o resultado. Estos son los valores que realmente nos interesan. Entonces, ¿en qué combinaciones sí va a generar energía eléctrica? Quiere decir, si el resultado es 1, entonces va a generar energía eléctrica en esta posible combinación. Lo vamos a dejar marcado si ustedes quieren. Lo vamos a dejar marcado con un color por aquí. Y en esta posible combinación. Vamos a construir entonces esto precisamente otro circuito lógico, pero que ahora diga A por B más B. Entonces, de esta manera vamos a necesitar dos variables precisamente porque solamente hay A y B. La primera variable, vamos a subir esto un poquito. La primera variable que sería A, la segunda variable que sería B. Muy bien. Vamos a hacer un poquito más cerca. Bien, entonces esto sería A y esto sería B. Si quieren lo vamos a rotular también para que tengamos idea de lo que estamos trabajando. Lo voy a dejar aquí con A. Lo vamos a dejar aquí, esto que sería la variable B.
con fines de comprensión. Bien, y ahora vamos a graficar que dice A por B. Está diciendo precisamente que hay una multiplicación o un AND. Significa que está haciendo esto. A y B. Estamos haciendo lo que está dentro del paréntesis. A y B. Entonces vamos a rotularlo para que también podamos comprender. Significa que aquí sería A por B. A por B, que sería esto precisamente, o sea, esta salida. Y ahora, si vemos aquí la gráfica, que A por B está sumado a B. Todo esto está sumando a B. Quiere decir que vamos a necesitar entonces de otro conectivo, que ahora sería el conectivo OR, que sería este, que esto indica que es una suma. Entonces, si todo esto está sumado con B, entonces sería esto. Y esto tendría que salir de B. Lo vamos a bajar por aquí para que se pueda entender precisamente que esto está haciendo una suma, y vamos a colocar el texto para que podamos comprender. Entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí B sigue viniendo. Sigue viniendo B. Sigue viniendo B. Pero ahora la salida está diciendo precisamente que ya es la multiplicación de A por B sumado con B. Y vamos a dejarle una salida de energía para hacer la comprobación. Muy bien, vayamos a nuestra tabla construida en Excel, que sería precisamente lo que nos indican. A apagado y B apagado, no tendríamos energía. A apagado con B encendido, sí tenemos energía. A encendido y B apagado, no tenemos energía. Pero A encendido y B encendido, sí tenemos energía. Por lo tanto, el resultado es correcto. Esa es una muestra de cómo se puede hacer precisamente una compuerta lógica. Y vamos a hacer rápidamente una compuerta bien sencilla. Voy a dejar aquí en Excel lo mismo. Vamos a hacer una compuerta que sería A menos A por B, que sería prácticamente menos A por B. Lo vamos a dejar menos A por B. Bueno, van a disculpar ahí que la A lo vamos a dejar con un guión bajo, de repente así sí nos deja colocar ahí. Ahí está, menos A por B. No podemos colocar el otro guión porque nos indica una operación aquí en Excel. De esta manera vamos a colocar entonces, vamos a empezar a construir las variables. Colocamos aquí A y B. Eso es lo que nos piden nada más. Pero vamos a empezar a trabajar. Vamos a colocar aquí A y B, pero vamos a negar lo que es A. Y aquí vamos a colocar como que si estuviéramos trabajando una tabla de verdad, que sería el resultado completo, que sería menos A por B. Entonces el resultado, ¿cómo quedaría? Pues empezamos a armar nuestra tabla de la verdad. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Entonces, primero vamos a negar A, que es todo lo contrario. Si aquí está 0, entonces aquí sería 1. Si aquí está 0, aquí sería 1.
Y si aquí está 1 sería 0. Y si aquí está 1 sería 0. Ya tenemos la negación de A. Entonces dice la negación de A por B. ¿Qué significa? Significa que estamos haciendo lo mismo. 1 por 1 es igual a 1. Esas son las propiedades. Entonces, decimos lo siguiente. Negación de A. 1 por 0 es igual a 0. 1 por 1 es igual a 1. 0 por 0 es igual a 0. Y 0 por 1 es igual a 0. Esto sería prácticamente, y volvemos a copiar todo esto. Y todo esto. Que esto sería prácticamente el resultado. Lo que realmente nos interesa. Esto es. Con el tiempo podemos nosotros ya hacerlo mucho más rápido. Entonces, ya tenemos la tabla. Después de encontrar una negación, ¿cómo quedaría entonces ya en este programa o cómo quedaría la gráfica? Quedaría de la siguiente manera. Bueno, primero vamos a hacer un poquito más grande esto para que me puedan comprender y vamos a insertar las dos variables, que sería la variable A y la variable B. Y hacemos la misma historia, voy a colocar la misma historia aquí. El texto que sería aquí A, sería A, y aquí sería 1. 1 es para que sea más pequeño. Y vamos a colocar aquí B. Muy bien. Ahí estamos. Pero si se dan cuenta el resultado o lo que nos indica aquí que es menos A por B. Entonces, aquí tenemos un A de entrada, un A que es positivo, por lógica, un A. Y como lo estamos negando, entonces tendríamos que negarlo también aquí. Entonces aquí vamos a negarlo. Si se dan cuenta que habíamos dicho que el símbolo de la negación era este. Entonces sería este símbolo. Entonces lo vamos a colocar aquí y vamos a negar A. Entonces aquí está la energía de A que viene. Por lo tanto, a la hora de la salida estaríamos diciendo que aquí sería menos A, porque ya estamos cambiando totalmente, lo estamos negando, lo estamos invirtiendo, menos A. Y aquí sería B, pero como B en nuestro ejercicio no nos indican que hay que negar, entonces viene normal. Bueno, entonces ya tenemos B, pero tenemos un por, o sea, un AND, que sería esto. Entonces, negación de A y B, o AND B o por B. Y vamos a hacer la simulación, precisamente, que sería entonces de acuerdo al resultado. Si tenemos aquí A apagado y B apagado, no tenemos energía. Si tenemos A apagado y B encendido, sí tenemos energía. Si tenemos A encendido y B apagado, tampoco tenemos energía. Pero si tenemos A encendido y B encendido, haciendo la comprobación, no tenemos energía. Y los vamos a marcar aquí. Eso es importante marcarlos. Por ahí se me había ido la onda, que por eso me quedé mirando si era uno. Entonces, si observamos aquí que solamente hay una combinación que nos da energía. Entonces, ¿cuál es la combinación? A apagado y B encendido. Todo lo demás se va a apagar. Para que podamos comprender primero cómo funciona una negación. Después, cómo se puede trabajar precisamente una compuerta AND y una compuerta OR en una tabla de la verdad que sale desde ahí.
en todo esto precisamente. Entonces, hasta ahí llegaríamos con las compuertas lógicas, que tengamos una idea para qué sirve y cómo funciona. Es un gusto poderles saludar y pueden compartir este video.